Heidi, deine Heimat sind die Berge. ¡Ay, qué lindo que canta el bebé! Esa es la canción de Heidi en alemán y Heidi en español. ¿Cuántos han visto esa película? Oh, yo me acuerdo cuando era chiquita, mis hijos, era la época de Heidi, la época de Marco. ¡Ay! ¿No? Marco, ¿te acuerdas? También yo me acuerdo un poquito de la canción. En un pueblo muy lejano vive mi amigo Marco. Qué lindo que cantó. Bueno, entonces te quiero contar una idea que me dio Peter, una especie de tip para aprender un nuevo idioma o para reforzar el idioma que tú estás aprendiendo. Entonces es la película Heidi o Heidi, que es en realidad es un film que empezó en el año 1935 y de veras es tan interesante que vale la pena verlo. Lo puedes ver en alemán y lo puedes ver en español. Sí, hay como 15 versiones. Yo lo he visto hasta en dibujos animados. Entonces, tú pones YouTube, Heidi, y sale la película número 1 y la película número 2. O sea, parte 1, parte 2. Y de veras es muy interesante. Y si estás aprendiendo alemán, la misma película la tienes en español y en alemán. Entonces puedes ver media hora, un cuarto de hora, depende de tu nivel de alemán y del español, lo vas pasando, lo puedes tener incluso en la computadora, ¿no? En los dos sitios vas poniendo 15 minutos, y de veras la historia es tan bonita. Yo la había visto, pero diferente, pues en los dibujos animados, ¿no? Pero ahora la estoy viendo en internet, como te repito, y es una historia linda y que la persona que la escribió hace que se identifique muchísima gente con esa historia, porque es la típica persona que vive pues en un pueblo y que la llevan a la ciudad y no se adapta. Entonces, te cuento un pedacito, ¿sí? Pero cuenta que era peruano por el... Sí. Entonces, se parece mucho, por ejemplo, los que han ido a Puno, los que viven en Puno, los que han ido a Churín. Hay un pueblo que poca gente lo conoce que se llama Nava. Y cuando yo fui con Peter, porque va subiendo pues montañas, ¿no? Y Peter me decía, es igualito que Suiza. Y yo, ay, Peter, no seas gracioso, ¿cómo va a ser? Yo, ni idea, pues, ¿no? Porque, o sea, vemos, por lo menos yo he visto Suiza, pero en fotos, ¿no? Pero llegó un momento que nos fuimos a los Alpes suizos y de veras yo lo vi. ¡Oh! Tiene razón, es idéntico. La única diferencia que acá en el invierno es nieve y el verano es verde, ¿no? Pero bueno, entonces la historia de Heidi o de Heidi es una niñita que sus padres se murieron cuando ella prácticamente tenía unos meses de nacida. Le cayó un árbol y se incendió. Entonces, desde que empieza la película, empieza con el incendio de una tormenta que le cae el árbol a los padres, se mueren. Bueno, el tema es que la chiquita, prácticamente la tía se la lleva y la vende y la presenta como si fuera un animalito a unos millonarios para que cuide y ayude pues a una chiquita que estaba enferma. Bueno, toda una historia que se te va pegando y llega un momento que no quieres soltar la película porque es tan bonita, tan triste de ver cómo un ser humano puede vender a su sobrina y llevársela con los millonarios y la chiquita que no se acostumbraba. Y bueno, y todo un tema de, por ejemplo, cuando la trajeron recién, le dicen la mujer, pues no, la que cuidaba a la chiquita, ¿y tú? ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? No, yo soy mujer. ¿Cómo te llamas? Heidi. Ah, no, tú te vas a llamar Adelaida. Ese nombre horrible no lo vas a usar. Ya. ¿Y qué libros has leído? Y, no sé leer. Porque había estado, pues, descuidada totalmente. Bueno, y ahí sigue la historia. Entonces mucha gente se identifica con esa historia y vas aprendiendo el alemán. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, como es una niñita la que habla despacio. Y el abuelo le habla a la niña con palabras fáciles. Entonces, por ejemplo, le dice Großvater. Obviamente vas a saber que es abuelo, ¿no?
Entonces le dice, por ejemplo, nemen hay brot, vite. Entonces le dice, ok, que tome un pan y que se lo coma, por favor, porque acá en Alemania todo es vite. Incluso cuando empiezas la oración y cuando terminas la oración, incluso cuando pides un favor, en la mitad de la oración tienes que decir vite. Entonces, esos detalles los vas viendo, ¿no? Y le dice, por ejemplo, la tía, solamente vas a estar acá una semana. Nur eine Woche. Entonces, entiendes, porque hay gente que dice Woche, le dice Woche, porque se escribe Woche, ¿no? Es Woche. Entonces, tú mismo vas a entender que la CH es J. Y así vas aprendiendo muchas palabras comunes que se usan, que a veces no te las enseñan en la escuela, ¿no? Son palabras de todos los días. Bueno, ¿qué más puedo decir de este tema interesante? Entonces, estudiar un idioma, sabes que depara mucho tiempo, hay que ser muy perseverante. Hay gente que pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo aprender? De veras que son muchas horas, es mucho tiempo el que se invierte y tienes que agarrarle gusto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que quiere aprender por la lectura, ¿no? Acá, por ejemplo, en Alemania están aprendiendo mucho español porque les encanta la literatura latinoamericana. Tenemos unos escritores que a veces nosotros, por ejemplo, Vargas Llosa no triunfó en el Perú. Él fue a Francia y ganó hasta un premio Nobel. ¿Por qué? Porque escribe muy bonito. Para nosotros, como que no nos llamó mucho la atención porque es un tema de todos los días, pero para un europeo los temas que él ha tocado y lo que ha escrito ha sido muy interesante. Entonces aprenden el idioma español por la literatura. Hay otros que lo aprenden para hacer trabajos de traducciones, hay otros que lo aprenden para poder entender una película, quieren escuchar a su actor. Continuamos. Entschuldigung. Gibt es so viele Leute hier. Oh. Y bueno, entonces te sigo contando que acá, tú sabes, en Europa la gente habla muchos idiomas, entonces necesitan un sistema para aprender rápido y este es uno de los que ha usado Peter y usa mucha gente para poder aprender. De preferencia trata de ver sin subtítulos, si no, no importa. El tema es que tú le des... Mira, mínimo es 1 hora diaria, normal son 3 horas diarias, de verdad, si no, no vas a poder aprender. Entonces, acá hay gente pues que habla 4 o 5 idiomas, normal 3 idiomas, porque tienen ese sistema. En Holanda, por ejemplo, casi toda la televisión está en inglés y en holandés, porque tú sabes, el inglés es el idioma oficial. Entonces, este es un tip de que tú puedes aprender con la televisión, viendo una película. Hay 1000 motivos para aprender un nuevo idioma, por trabajo, por estudios, por lo que fuera. Entonces, tú puedes usar este método que se usa, pues, como te digo, en muchísimos países. Por ejemplo, Noruega es un país tan chiquitito que no van a hacer, pues, un programa especial traducido, ¿no? Entonces, por ahí le ponen subtítulos. Normalmente el idioma universal, como repito, es el inglés. Entonces, hay muchas formas también de aprenderlo. Si quieres, yo te puedo hacer, si te interesa el tema, un video de cómo se aprende alemán en la escuela. No es suficiente tampoco, de verdad. O sea, es mucho tiempo de estudios, pero... porque prácticamente ellos son una guía, te van dando, pero no te van a decir, mira, este verbo lo tienes que aprender, es así en pasado, así en futuro y así en pasado. No, o sea, normalmente te dan las pautas, porque imagínate, ahí cuántos verbos hay, no te van a dar todos los verbos. Eso lo vas aprendiendo leyendo, lo vas aprendiendo viendo películas, lo vas aprendiendo de diferentes formas. Si quieres que te extienda más este tema, me lo haces saber, me escribes y te puedo explicar más al detalle, ¿ok? Si te gustó el video, escribe, compártelo, coméntalo y como siempre me despido de ti con un Auf Wiedersehen. ¡Tschüss!